todos y a todas, comenzamos con la sesión ordinaria del Pleno, que es la número 6 de este año. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta del 26 de abril, del último Pleno. Sobre el acta, ¿tenéis alguna consideración, los portavoces? No. Bien, sí, estamos todos. Pues entonces... ¿Me tengo que someter a votación? Bien, pues entonces pasamos a votar el acta. Abstenciones, votos en contra, a favor, existe unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la dación de cuentas del plan normativo anual. Sobre este punto, ¿queréis hacer alguna intervención, alguna cuestión? No, simplemente hacer una pregunta porque el propio plan indica que se puede consultar de manera íntegra en la plataforma de Carreño Decide. Y nosotros no lo encontramos, no sabemos si es por un defecto nuestro de no dar con él o no sabemos si está subido o no. Entonces, en el caso de que no esté, sí se va a subir en próximas fechas, nada más. Bien, yo creo que si no está fácilmente localizable, lo que podemos plantear es a lo mejor un banner o algo de acceso para que se identifique y sea más fácil la consulta. Lo revisamos por si hubiera algún error o alguna cuestión. Sí. Una aclaración queríamos recabar. Y es la cuestión, uno de los asuntos que figura dentro del plan normativo anual hace una referencia al Plan General de Ordenación Urbana de Carreño, en el que dice que se aprobará el texto refundido previamente a iniciar las modificaciones que sean necesarias, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa exactamente? ¿Eso qué es? Como, me imagino, como habéis comentado un día, esto como es como una declaración de intenciones, digamos, unos objetivos que se marca el equipo de gobierno, pero eso puede ser modificado en cualquier momento si hay acuerdos entre la parte política, etcétera. No sé si podéis aclarar un poquitín si hay una explicación al respecto. La cuestión jurídica más de fondo la puede explicar el secretario, pero como todo plan normativo, como el plan de subvenciones anual, lo que sintetiza es la voluntad del equipo de gobierno. Luego, si hay cambios que haya que hacer, eso siempre se puede modificar. Es un documento político en el cual hay una serie de objetivos a cumplir. Si luego pues hay acuerdo, se puede avanzar, o si hay un cambio, porque puede también darse el caso que entre en vigor una nueva ley y que nos obliga a revisarlo. Entonces, en principio, eso es lo que contiene ese documento, el marco legal que se prevé de manera más inmediata. Si hubiera otros avances, pues siempre estamos a tiempo de modificarlo y de volver a traerlo aquí para aprobarlo. Ahora, en la parte más jurídica, respecto a si esa coletilla te ofrece alguna duda legal, eso es mejor que te lo explique el secretario, que yo ahí no tengo capacidad para poder respondértela. No significa, vamos a ver, el plan normativo es una previsión que está en la Ley 39 de 2015 y el fundamento que tiene es que la administración sea previsible y que haya una previsibilidad. Entonces, en principio, si no hay un plan normativo, no puedes aprobar disposiciones de carácter general de ningún tipo. Si hay plan normativo, pues bueno, eres previsible, puedes modificarlo. Una vez que lo tienes, puedes modificarlo. Entonces, hay varias dudas. Una de las dudas son la normativa fiscal, las ordenanzas. Entonces, las ordenanzas, ahora ya hay un pronunciamiento no me acuerdo de quién es, del Estado, donde dice que solo las nuevas, no las modificaciones, tienen que ir al plan normativo. Y los planes urbanísticos se entiende que van por su propio trámite, que no están en el plan normativo, pero entonces eso es una coletilla que se dice. No se dice que se va a tramitar, sino que es una coletilla de anuncio de lo que se podría hacer, pero el plan normativo no es más que una declaración de intenciones y ser previsibles en cuanto a lo que se puede hacer. Luego se aprobará o no se aprobará, o se hará o no se hará, porque el que lo tiene que hacer es el Pleno. Esto es un plan normativo que hace la resolución de la alcaldía, que es del equipo de gobierno, pero luego puede no aprobarse nada. Es decir, y evidentemente, claro, hay una cosa que tú dices: ¿qué pasa si el Pleno quiere aprobar una norma que el equipo de gobierno no pone el plan normativo? Pues yo me imagino que el propio Pleno podrá modificar el plan normativo, decir aquí y allá, porque es el que aprueba, ¿no? Pero, bueno. No, pero no tiene un significado de fondo eso. Muy bien, doy por aclarada la... Bien. José Ramón, Gabriel, vosotros. Quiero decir
El plan está en la web, está en la sección de transparencia, normativa y otros planes y programas municipales. Sí, lo único que él debía de ser de la plataforma ciudadana, ¿no? Claro, donde se decía él. Buscamos un Carrillo de Cide y ahí, que es donde figura, Sí, sí. que iba a estar y no está. Bueno, en cualquier caso, yo creo que la voluntad vuestra se recogió y la cuestión es ver ahora en las dos aplicaciones, si no está fácilmente localizable para las personas, pues entonces intentamos de alguna manera que se pueda acceder, si se permite con un banner o con alguna manera que la gente lo encuentre más fácil. Bien, el siguiente punto es una moción presentada por el Partido Popular para la defensa del paseo marítimo con un tráfico rodado en ambos sentidos de circulación y un pavimento compatible con dicho uso. En la defensa de la misma tiene la palabra el portavoz. El paseo marítimo entre Candás y Perlora es una de las principales vías de comunicación del concejo y además tiene la característica esencial de su emplazamiento singular en plena fachada marítima. Desde que la Administración del Estado renovó el paseo marítimo hace más de 10 años, el Ayuntamiento de Carreño ha tenido que invertir decenas de miles de euros en la reparación de un pavimento a todas luces incompatible con el tráfico rodado sobre esa vía. En ese sentido, parece existir consenso en la necesidad de llevar a cabo una renovación integral del paseo, sustituyendo el adoquinado actual por otro tipo de firme. No en vano, en el proyecto de presupuesto para el año 2017, que el PSOE presentó en febrero del año pasado, estaban previstos 200.000 euros para llevar a cabo esa obra. Sin embargo, ni en el presupuesto del año pasado, aprobado finalmente en mayo, ni en las inversiones del remanente pactadas por el PSOE y Somos en noviembre de 2017, se contemplaba dinero para la reforma integral del paseo. Lo previsto fueron 18.000 euros para hacer un estudio que aún no se ha realizado, que nosotros sepamos, y 36.000 euros para este rebacheo. Visto lo anterior, desde el Partido Popular queremos denunciar que gastar 36.000 euros en una obra que a ciencia cierta no va a resolver los problemas de hundimiento del pavimento del paseo marítimo entre Candás y Perlora es una forma irresponsable y vergonzosa de tirar el dinero de los vecinos a la basura. Las preguntas que nos hacemos ante esta obra absurda son las siguientes. ¿Cómo es posible que, teniendo tanto dinero para inversiones como presume la alcaldesa, pasen los años y no se haga esta obra elemental? ¿Es más importante la salida de la Vuelta a España el próximo 13 de septiembre que arreglar de manera permanente un problema que afecta a una de las principales vías de comunicación del concejo? Decimos esto porque el gasto de 36.000 euros en este rebacheo, cuando la necesidad va mucho más allá, solo se explica por el hecho de que la salida de la Vuelta está próxima y no sería presentable que se realizara en un entorno de pavimento hundido. ¿Tiene que ver que no se lleva a cabo esta reforma integral con el hecho de que Somos, el socio presupuestario del PSOE, quiere cerrar el paseo marítimo al tráfico? Quizás esta intención podría explicar que no se haga una importante inversión si el PSOE pretende cerrar definitivamente el paseo marítimo al tráfico rodado para satisfacer a Somos. Es público y notorio que estos últimos quieren un paseo sin coches. Estamos ante un derroche irresponsable y una amenaza muy cierta de cierre del paseo marítimo, lo cual dejaría peor comunicados a muchos vecinos de la zona rural respecto de Candás. Por todo ello, desde el Partido Popular queremos que la alcaldesa explique por qué este gasto en este momento, cuando la necesidad de reparación es integral y si el objetivo último del PSOE es cerrar el paseo marítimo para satisfacer las pretensiones de Somos Carreño. Por todos los puestos se lleva al pleno la siguiente moción. Primero, manifestar la posición favorable de este pleno a que el paseo marítimo siga teniendo ahora y en el futuro tráfico de vehículos en ambos sentidos de circulación. Y segundo, instar al Gobierno a incluir en el proyecto de presupuesto para 2018 una cantidad dentro del capítulo de inversiones adecuada y suficiente para afrontar una reparación integral y definitiva del pavimento del paseo marítimo, estableciendo un firme compatible con el tráfico de vehículos. Bien. ¿Izquierda Unida? Sí, bueno, lo primero que nos gustaría apuntar es que, evidentemente, desde nuestro grupo municipal tenemos una idea del tipo de paseo que nos gustaría, pero en este caso no vamos a apoyar esta moción del Grupo Popular y no la vamos a apoyar basándonos en una serie de criterios. Bueno, primero, todavía tiene que salir a la luz el estudio que está puesto en marcha ahora mismo de cuál es la situación actual
del paseo, cómo pueden incidir las mareas en él, etcétera, etcétera, cómo influye el tráfico rodado sobre el pavimento y demás. Aparte de que, bueno, pueden añadirse una serie de elementos que ahora mismo no existen, como para recogida de pluviales, etcétera. Entonces, bueno, entendemos que en cierta medida hasta que ese informe no vea la luz, bueno, pues tomar una decisión en este momento es un tanto precipitada. Y también tenemos constancia de que hay un compromiso del equipo de gobierno de que va a abrir un debate de qué tipo de uso quieren los vecinos para ese vial, bueno, actual vial. Y creemos que si el Pleno de Carreño ahora mismo decide el tipo de firme que quiere colocar y cómo va a ordenarse el tráfico o no tráfico en todo lo que es la extensión del paseo, pues evidentemente la participación ciudadana en la toma de decisiones pues quedaría reducida a la nada. Entonces, bueno, entendiendo que es una propuesta que en cierta medida pues podría estar bien, creemos que en este momento no es el momento adecuado de debatirla y por eso no podemos apoyarla. Creemos que es la ciudadanía quien debe decidir qué tipo de espacios públicos quiere y, bueno, en este caso vamos a pronunciarnos en contra. ¿Somos? A ver, bueno, nosotros, Somos Carreño, no comparte la moción, no la vamos a apoyar. No la vamos a apoyar en primer lugar, por un par de cuestiones más igual de tipo técnico, en el sentido de que en la moción se afirma que el pavimento es incompatible con el tráfico rodado, y esto que ya en su día lo vimos en una comisión de urbanismo, ya el arquitecto municipal estuvo un poco explicando cuál era el problema del paseo. Realmente el problema es más un problema de pisar el firme, de una base que cede, una base que no aguante el pavimento de adoquín y no literalmente un problema del pavimento como dice la moción, ¿no? Y más, incluso en aquella comisión explicósenos que en aquellas zonas donde se había actuado y se había cambiado la base que sustenta ese pavimento, el adoquín no se movió. Entonces, bueno, no es tanto una cuestión de pavimento, de si adoquín o otra cosa, ¿no?, sino realmente cómo se está comportando la base sobre la que se asienta, quiero decir, el terreno sobre el que se asienta ese adoquín. Eso por un lado. Y en ese sentido entendemos que la moción fala de tirar dinero, incluso fala de derroche irresponsable, pero el Partido Popular está planteando gastar más de 200.000 euros en un pavimento antes de conocer el resultado del estudio geotécnico. Entonces eso sí que entendemos que sería bastante arriesgado y podría sí que ser un derroche, ¿no? Después, por otro lado, sí que evidentemente Somos Carreño tiene en este tema, como en tantos otros como el Partido Popular, una diferencia que es más de tipo político o ideológico, ¿no? Sí queremos aclarar que la postura que tenga Somos respecto a este espacio o cualquier otro va a argumentar a Somos y encargarse Somos de exponerla y no el Partido Popular. Dígolo porque afirman literalmente que es público y notorio que Somos Carreño quiere cerrar el paseo marítimo al tráfico, y yo esto no sé de dónde lo sacasteis, pero eso nunca lo dijimos nosotros. Entonces, quede claro que la postura de Somos la argumentará Somos Carreño, no el Partido Popular. En todo caso, no tenemos problema en volver a explicarla, eso no hay problema. Lo primero que queremos decir es que sí que hay algo que es público y notorio, y que Somos Carreño quiere más espacios públicos para peatones y para bicis y el PP no. Eso es una cosa que sí es pública y notoria. Pero la diferencia de fondo de la moción es que el Partido Popular plantea una reparación integral, pero una reparación integral pensada para los coches, y eso entra en contradicción con la nuestra visión, que lleva una revisión integral del espacio, no una reparación integral pensada para los coches, sino una revisión integral de cuál es el papel que queremos para el paseo marítimo, para ese espacio dentro del urbanismo del futuro en Carreño y en Candás, más concretamente.
nosotros entendemos que, viendo dónde está ubicado el paseo marítimo, cuál es el papel de este espacio dentro del bienestar de la sociedad de Carreño, creo que hay que ir mucho más allá del planteamiento que fue el Partido Popular de una simple vía de comunicación. Entendemos que puede ser o puede jugar un papel más importante que ese, ¿no? Entonces, esta visión integral del espacio que queremos aportar nosotros, centrase más que nada pues en pensar un espacio, un paseo donde los peatones y las bicis puedan tener mayor protagonismo y ocupar más terreno que el actual, ¿no? Nosotros pensamos en este espacio pues como un paseo en el que, pues, por ejemplo, en época pues del verano puede albergar pues otras cosas como actividades culturales, de ocio, de recreo. Quiero decir, nosotros lo que planteamos, sin tener una idea concreta ni plantear una idea final, lo que sí planteamos es abrir el debate sobre qué modelo queremos o qué idea tenemos nosotros y el resto de la sociedad de Carreño, evidentemente, que es lo que queremos, hacia dónde queremos caminar en este espacio, ¿no? Entonces, claro, abrimos el debate de la peatonalización, abrimos el debate del espacio para las bicis, y por lo tanto, pues evidentemente, pues habrá que estudiar cuál es el encaje que pueda tener, si es necesario desear una única dirección, si es necesario peatonalizarlo total o parcialmente. Es decir, nosotros no nos cerramos a ninguna de estas opciones. Tampoco en un momento dado, si fuera posible que se conservaran esas direcciones y se aumentara a la vez los espacios para peatones y bicis, pues se conservaren. Pero si eso no es posible, nuestro planteamiento es dar prioridad al uso peatonal y al uso de bicis. Entonces, bueno, nosotros entendemos que la moción cierra la vía a abrir este debate, porque se centra única y exclusivamente en mantener el uso de los vehículos y, por lo tanto, pues evidentemente nosotros vamos a votar en contra. Gracias. ¿Y luego, Gabriel? Bueno, abundando un poco en las dos intervenciones anteriores, lo mismo. No vemos que sea un derroche ni mucho menos, porque derroche sería acometer la obra sin saber ni cómo está, ni qué se va a hacer, ni qué futuro va a tener. Entonces, de ahí está encargado está en ejecución el estudio técnico sobre el tráfico, el subsuelo y pavimento, para poder llevar a cabo una reforma integral. Y dentro de esa reforma, pues puede existir un carril bici, puede existir una dirección, dos direcciones, y todo ello bajo consulta ciudadana. Por supuesto que con participación ciudadana, porque entendemos que es un espacio público para toda la ciudadanía de Candás y del concejo. Entonces no nos vamos a encerrar a decir de esta manera, aquella, porque ya lo pudiéramos haber hecho de cualquier manera. Y no quisimos que fuera así. Luego la moción también, estáis un poco preocupados, aparte de desinformados, que ya lo dije en comisión, la salida y el 7, no y el 13. No pasa por el paseo marítimo la vuelta, que lo sepáis, no pasa. Sale en dirección Braulio Busto, Rufo Rendueles, Braulio Busto, Avenida del Ferrocarril, Constitución, no pasa por el paseo marítimo. No estamos reparando el paseo marítimo para la vuelta ciclista. Lo estamos reparando porque necesita un rebacheo urgente, mientras se está realizando el estudio. Y que me venga el PP a hablar de derroche, madre mía. Bueno, totalmente en contra. Bien, pasamos a someterlo entonces a... ¿queréis un turno final? Ya. Bueno, evidentemente que es una obra improvisada y que es un derroche, bueno, pues lo prueba el hecho de que el ayuntamiento ha hecho rebacheos en diferentes ocasiones, el último en 2014, y el resultado fue que los hundimientos en el pavimento siguen existiendo. Y volvéis a hacer lo mismo que hicisteis hace menos de 4 años, y claro, si resulta que lo hicisteis hace menos de 4 años y hay hundimientos en el pavimento del paseo marítimo, volvéis a caer en el mismo error cuando se ha gastado tanto dinero, pues evidentemente eso efectivamente sí es un derroche, porque el pavimento del paseo marítimo está hundido a lo largo de todo el trayecto y la obra tiene que ser integral, no parches. Pero es que la prueba del derroche es que, antes de empezar este pleno me habéis dado una respuesta a la pregunta sobre la utilización de trabajadores municipales en el paseo marítimo y decís: las obras de rebacheo contratadas con la empresa abarcan una superficie discontinua de reparación de 954,50 metros cuadrados en base a la memoria valorada redactada al efecto y tiene un plazo de ejecución de 3 semanas. Es decir, había una memoria redactada. Bueno, pues iniciadas las obras, con fecha 2 de mayo del 18, se detectaron algunas otras zonas de pavimento adicionales a las previstas inicialmente
y con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados, que también se encontraban afectadas por hundimientos. O sea, hacéis una memoria para hacer una obra y resulta como si fuera una cosa subterránea, es decir, los baches los puede ver todo el mundo, y resulta que en esa memoria no fuisteis capaces de ver todos los baches, hay baches adicionales, y eso es lo que justifica que utilicéis trabajadores municipales. Entonces, no solo es una auténtica chapuza por el hecho de que la obra que se necesita es integral y no parcial, sino que las obras contratadas no eran capaces de abordar todos los baches que había, y tuvisteis que dedicar trabajadores municipales cuando la obra es una obra de pequeñas dimensiones y donde decís que hicisteis una memoria valorativa de los daños que había en el pavimento del paseo marítimo y ni siquiera se fue capaz de detectar todos los baches que había. Es decir, realmente la obra efectivamente sí es una chapuza. Después, en cuanto a la necesidad de hacer un estudio previo, es que nosotros defendemos que en este supuesto podría hacerse un proyecto y obra, porque si lo que se quiere es diseñar un pavimento compatible con el paseo marítimo, se puede contratar, es excepcional, pero se puede contratar conjuntamente el proyecto y la obra, y de esta forma se hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el Gobierno prefirió encargar un estudio, gastar 36.000 euros en estos baches, dedicar personal municipal, que eso también tiene su coste, y habría que presupuestar, saber cuánto costó el personal municipal dedicado a estas funciones, para después tener que hacer una obra que desgraciadamente nos da la impresión, por el resultado de la votación que se va a producir, que no se va a realizar esta legislatura. Es decir, van a pasar estos 4 años y resulta que una de las obras que más afectan a los vecinos de Candás y a los vecinos de la zona rural que vienen, que es el pavimento del paseo marítimo, va a seguir sin solucionar, porque todos sabemos que pasados unos meses o 2 años va a seguir habiendo hundimientos en el pavimento del paseo marítimo. Por lo tanto, es triste que con un presupuesto de 14 millones todos los años termine el mandato y no seamos capaces de afrontar estas obras, en este caso por el voto del PSOE, Izquierda Unida y Somos. Lo del cierre del paseo marítimo, esto lo dijisteis vosotros en un pleno, que vosotros tenéis la idea de que no queréis coches en ese espacio y que consideráis mucho más adecuado que haya pues una peatonalización. Y lo estáis diciendo ahora mismo, que queréis peatonalización. Si hay peatonalización, como mínimo hay que cerrar un sentido de circulación, y eso va a perjudicar como mínimo a los vecinos de la zona rural, por ejemplo, que vienen aquí, o a los que salen de Candás. Por lo tanto, si hay peatonalización parcial, por lo menos se va a cerrar un sentido de circulación, y eso es algo que los vecinos de Perlora, por ejemplo, ya han rechazado radicalmente. Por lo tanto, sed valientes, porque no se puede tocar las campanas y ir en la procesión al mismo tiempo. Vosotros estáis hablando aquí de que queréis, como mínimo, peatonalización parcial del paseo marítimo. Por lo tanto, eso es incompatible con 2 sentidos de circulación. Nosotros sí podemos admitir lo del carril bici, pero decimos claramente, porque claro, esto de las consultas ciudadanas que decís vosotros son trampas. Porque en las elecciones municipales vota el 60 y pico % de los vecinos, pero en esas consultas que organizáis vosotros votan 25, 50 o 100 vecinos. Entonces, que por una de esas consultas que vosotros organizáis queráis decidir si en el paseo marítimo hay tráfico o no, es una estafa a los vecinos. Es decir, nosotros, que fuimos elegidos en las elecciones, nos consideramos perfectamente representados para decir ya en este momento que queremos que se mantenga el tráfico rodado en los 2 sentidos de circulación en el paseo marítimo. Por lo que veo, ninguno del resto de grupos municipales son capaces ni siquiera de decir eso a los vecinos, si quieren o no tráfico rodado. Y después decís que efectivamente hay diferencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la cuestión de los peatones y de los vehículos. Efectivamente, vosotros tenéis aversión a los coches y nosotros no. Bueno, el Partido Socialista no somos. Exacto, eso efectivamente. No, es que me estaba adelantando ya lo del gobierno de tal, entonces era por si... Entonces, efectivamente, vosotros tenéis aversión al tema de los vehículos y nosotros no. Es decir, los vehículos es un avance de la civilización, ayuda a las personas, sirve para comunicarnos más fácilmente, y vosotros, si queréis complicar la vida a los vecinos y decir que van a tener que dar vueltas para entrar en Candás, no solo los que están en Candás, sino los de la zona rural, decirlo abiertamente. Efectivamente, hay 2 modelos diferentes. Nosotros no queremos cortar el tráfico rodado, porque entendemos que hace un servicio a los vecinos y porque ya hay suficiente espacio para pasear y porque incluso puede haber un carril bici manteniendo los 2 sentidos de circulación, y vosotros, sin tener ningún proyecto, decís que queréis una peatonalización, es decir, que queréis menos coches en el paseo marítimo. Bueno, pues efectivamente son modelos diferentes y que los ciudadanos decidan cuando vayan a las elecciones. Realmente es triste que estemos en el debate del presupuesto municipal, del proyecto de presupuesto, y que solamente el Partido Popular sea el que defiende
que es un derroche gastar 36.000 euros y personal municipal en una obra que es un parche, porque no va a resolver el problema definitivo del paseo marítimo, ni muchísimo menos, y es triste que seamos solo nosotros los que decimos que queremos conservar la circulación en el paseo marítimo para no perjudicar todavía más a los vecinos. Por alusiones, ¿queréis hacer algún turno? Sí. Sí, bueno, nada, primero decirte que leas los actas de los plenos, pues nosotros en ningún momento dijimos textualmente que quisiéramos cerrarlo. Sí defendemos, y ahora más voy a defenderlo para que no te quede duda, abrir espacios a la peatonalización a costa de reducir espacios a los coches. Esa es nuestra postura y es muy clara. No, como hay que hacer un estudio que determine exactamente cómo redistribuir esos espacios, pues, hombre, no te sabría decir si es suficiente con un carril o con los dos o parcialmente, pues no lo sé, pero que no te quede que no te quede ninguna duda respecto a la postura de Somos. Somos apuesta por una mayor peatonalización del paseo marítimo, aunque sea a costa de reducir espacios para los coches. Esa es nuestra postura, muy clara. No tenemos aversión a los coches. No más a qué aversión pueda tener el Partido Popular a la hortaliza o a las bicis, vista vuestra postura con los huertos. Es decir, evidentemente, bueno, son dos modelos diferentes. Y, bueno, ahí estará el debate en la sociedad, que la sociedad decida. Nosotros vamos a defender claramente esta postura, no hay ninguna duda. Y respecto a lo del informe, insisto, no puedes hacer a la vez el proyecto y el informe. El proyecto tiene que dar respuesta. El proyecto tiene que dar respuesta primero a unos usos que hay ahí y a las conclusiones del informe geotécnico. Entonces, el planteamiento no puede ser a la vez. Nosotros entendemos que tiene que ser primero un informe geotécnico y, como consecuencia de las conclusiones del informe geotécnico, abordar la actuación. ¿Una más? Sí, iba a decir eso exactamente, abundando en eso otra vez, y decir que hables de aversión y a la tuya la participación ciudadana y a los presupuestos participativos y toda consulta. O sea, yo ordeno, mando e impongo. El estudio es básico, porque, a ver, no sé en qué te vas a decir. Echamos un aglomerado, por ejemplo, y ¿cómo sabemos lo que hay debajo? ¿Lo sabes? Pues nunca se hizo un estudio. Se hizo un rebacheo, 2 veces el rebacheo, no se hizo un estudio. Pues acometemos el estudio, pero mientras se hace el estudio no, se está cometiendo el rebacheo que ya es necesario, porque también venís aquí muchas veces, oye, vaya baches que hay el paseo. Bueno, pues vamos a hacer un rebacheo a la espera de tener una decisión definitiva, tomar una determinación y, por supuesto, con participación ciudadana, que te veo que te pone de uñas con los vecinos. O sea, tú quieres imponer y no, así no trabajamos. Bien. No te puedo echar la última. Yo creo que el tema no da... No tengo la última intervención, la hace el que propone la moción. Bueno, sí, pero creo que hemos dado 2 turnos de intervenciones. Yo creía que estaba claro, pero bueno, otro sí. Último turno. No, es que el grupo que propone la moción es el último que interviene. Está así en el reglamento. ¿Puedo yo también responderte? Adelante, sí, yo intervendré. Claro. Bueno, puedes intervenir tú la última, pero no el resto de grupos. Pues bien, vamos a ello. Bueno, en la cuestión del estudio, dices que el estudio es necesario. Entonces, si el estudio es necesario, ¿por qué, sin haber hecho el estudio, ya se han gastado 36.000 euros? No es esa la cantidad. O 20 y pico mil euros, 29.000 euros. Bueno, entonces, ¿por qué se han gastado 29.000 euros? Quiero decir, el estudio estaba incluido en el remanente de tesorería aprobado en noviembre de 2017. Que sepamos, esa inversión se ha hecho sin que el estudio esté finalizado. Por lo tanto, estoy reconociendo que hemos gastado 29.000 euros más el dinero que suponen los trabajadores municipales para después tener que hacer la inversión definitiva que recoge ese estudio. Por lo tanto, efectivamente, estamos hablando de unos 29.000 euros tirados a la basura, que es lo que decimos nosotros. Y después se puede contratar perfectamente, como estaba diciendo, el proyecto y la obra. Porque el proyecto para nosotros es un pavimento compatible con el tráfico rodado. Por lo tanto, el objeto es muy sencillo y se puede contratar y hacer. Aunque sea excepcional, se puede justificar el proyecto y la obra. Vosotros no queréis el modelo de encargar un estudio, no hacer un estudio, gastar 29.000 euros y después, cuando esté el estudio, volver a levantar todo el paseo marítimo para hacer la obra definitiva. Y después,
En cuanto al tema de la participación ciudadana, nosotros somos partidarios de la principal participación ciudadana, que es los ciudadanos en las elecciones. Entonces nosotros no estamos aquí por casualidad, no nos tocó la tómbola. Nos presentamos y los ciudadanos nos eligieron. Pero vosotros pretendéis hacer procesos de participación que son una estafa, porque votan 50, 100 personas, muchas veces movidas por asociaciones, muchas de ellas afines a vosotros, para que se voten determinados proyectos. Y eso es una estafa a los vecinos. Eso no es participación ciudadana, eso es tirar dinero a la basura en puestos de trabajo que habéis creado, que no hacían falta en el ayuntamiento, en programas informáticos que no hacen falta absolutamente para nada, y pretender decir que eso tiene más legitimidad que las decisiones que tomamos los legítimos representantes de los vecinos, elegidos en las elecciones. Entonces, participación sí, pero lo vuestro es una estafa. Y lo vendéis a los vecinos como gran participación, cuando ni siquiera cumplís los proyectos, porque hay un montón de inversiones incluidas en eso que organizáis vosotros, y ni siquiera lo cumplís cuando lo metéis en el presupuesto. Por lo tanto, no engañéis a los vecinos, no estáis haciendo ninguna participación. Estáis haciendo un paripé, y bueno, pues tenéis la desgracia, y yo creo que los vecinos la suerte, de que por lo menos haya un grupo, que es el PP, que lo dice. Bueno, José Ramón, la verdadera estafa en la política es la corrupción, y de eso el PP sabe bastante. De eso el PP también sabe bastante. Susana Díaz también. Te he respetado, estaba en el uso de tu palabra. Si te parece bien, yo voy a hacer uso de la mía, si es posible, ¿de acuerdo? Entonces, te reitero lo dicho, la estafa verdadera es la corrupción, y en ese caso de eso sabe bastante el Partido Popular. Si de verdad todo el movimiento vecinal fuese afín al Partido Socialista, chico, tendríamos mayoría absoluta. Y no es el caso. Yo creo que las asociaciones tienen pluralidad política, como es la sociedad. Son el reflejo de la sociedad en la que vive, y cada uno pregunta y tiene la inquietud política que tiene. Cuando una asociación plantea un proyecto, ninguno del equipo de gobierno ni de los técnicos municipales le pregunta si le gusta más la Internacional o el Cara al Sol. Eso tenlo claro, y te invito a que vayas a las jornadas de participación o a las sesiones, porque a lo mejor también aprendes un poco de talante democrático. Es muy saludable escuchar a los vecinos. Y por otro lado, cuando hablas de las obras, pues realmente te conviene salir un poco más de esa realidad virtual en la que vives. Porque para hacer un estudio no hemos encontrado ninguna empresa que lo haga con rayos X. Es decir, para hacer un estudio del subsuelo hay que levantar el suelo, no queda otra. Y precisamente hay que levantar el suelo para hacer estudios de cómo están los comportamientos geológicos, para hacer las catas y para mirar qué es lo que pasa. Porque aglomerado ya estuvo el paseo marítimo y tenía baches, con lo cual quiere decirse que el aglomerado tampoco es la solución. Habrá que ver lo que nos dice ese estudio en relación a las corrientes de agua subterráneas que hay, el tráfico que soporta, la intensidad, y en función de eso nos dirá cuál es la solución técnica. Cuando tengamos claro cuál es la solución técnica, definiremos los modelos y los usos, y este equipo de gobierno y otros grupos políticos consideramos que en esa solución definitiva de un espacio que vamos a disfrutar todo el concejo de Carreño, queremos escuchar la opinión ciudadana, y esa es nuestra postura, tan válida como la tuya, y no hay más. Es así de sencillo. Sin más, vamos a someterlo a votación. Abstenciones, votos a favor, 4, el Partido Popular. En contra, el resto. Bien, la siguiente moción es la presentada por Somos Carreño e Izquierda Unida, para instar al Gobierno municipal del Ayuntamiento de Carreño al que se dirija al Parlamento Europeo para rechazar la creación del producto paneuropeo de pensiones individuales. No sé quién va a hacer la defensa. Somos. Carlos, pues muy bien. Bueno, en primer lugar, antes de pasar a exponer la moción, la propuesta, no queríamos dejar de señalar que esta moción fue registrada por personas en representación de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones el 16 de abril. La intención, cuando se registró esta propuesta, esta moción, fue que pasara por el Pleno del mes de abril, por una serie de circunstancias,
pues no fue posible, y por eso la traemos ahora aquí, los dos grupos que nos hicimos con la moción, la representamos un poco aquí en el Pleno ante toda la ciudadanía de Carreño. Esta moción lo que pretende es instar al Gobierno Municipal de Carreño a que se dirija al Parlamento Europeo para que rechace la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales propuesto por la Comisión Europea. La exposición de motivos es que en junio de 2017 la Comisión Europea remitió al Parlamento Europeo una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales. De esa propuesta se deduce, en primer lugar, que voy a nombrarlo por las siglas PEPP, que es el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales, tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales europeos dentro del Plan de Acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales de septiembre de 2015. La propuesta de la Comisión Europea afirma que un mercado de pensiones europeo de tercer pilar de mayor tamaño impulsaría también el aporte de fondos de inversores institucionales. El PEPP no es, por lo tanto, un instrumento de protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales. La Comisión Europea renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes. Textualmente dice que el informe sobre la adecuación de las pensiones de 2015 concluyó que el aumento de los ahorros adicionales destinados a la jubilación podría mitigar las repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos Estados miembros. Las pensiones complementarias podrían desempeñar un papel clave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones públicas puedan ser inadecuadas. En tercer lugar, comenta que para promover la suscripción del PEPP, la Comisión Europea exige que se establezcan en los Estados miembros desgravaciones fiscales, textualmente, a fin de animar a los Estados miembros a conceder una desgravación fiscal a los PEPP. La Comisión ha adoptado, junto con la presente propuesta, una recomendación sobre el tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales. Las desgravaciones fiscales por las aportaciones a los planes de pensiones individuales son muy regresivas. Los trabajadores y trabajadoras de salarios bajos no pueden destinar ninguna cantidad a planes de pensiones y, por lo tanto, no desgravan. Son los perceptores de altos salarios y rentas del capital los que pueden realizar grandes aportaciones y desgravar. El PEPP abre un enorme espacio para la valorización del capital financiero. El valor de mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La Comisión Europea calcula que, sin la introducción del PEPP, aumentará hasta 1,4 billones en 2030 y, de introducirse el PEPP, hasta 2,1 billones. Su principal objetivo no es garantizar unas pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la edad de jubilación, sino, como la propuesta repite una y otra vez, y citamos textualmente, obtener más capital y canalizarlo hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía real. Sin embargo, debería ser el sector público, a través de un presupuesto europeo mucho mayor que el actual, el responsable de decidir y ejecutar las inversiones necesarias para la economía y la sociedad europeas, por ejemplo, para la transición a un sistema energético descarbonizado. La Comisión Europea enmarca el PEPP en la promoción de la innovación financiera. Textualmente, promover un entorno que estimule la innovación en el sector de productos financieros, lo cual puede contribuir, a su vez, a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, según ellos. Debemos recordar que la innovación financiera estuvo en el origen de la crisis financiera que explotó con violencia en 2007, provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación financiera no garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación de capitales en busca de valoración y a la inestabilidad financiera que se desencadenó a partir de los procesos de financiarización de la economía capitalista mundial. El despropósito y la irresponsabilidad llega al máximo cuando la Comisión Europea sugiere la inversión en instrumentos derivados de altísimo riesgo y que contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las crisis financieras.
La Comisión Europea explica que el PEPP permitirá garantizar que los consumidores sean plenamente conscientes de los elementos claves del producto. La rentabilidad o la falta de rentabilidad de los productos financieros es esencialmente incierta. Hace falta recordar que en el origen de la crisis del 2007 que anteriormente mencionamos está la creación y venta de productos financieros complejos construidos sobre hipotecas subprime. Las tres grandes agencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, les habían adjudicado a esos productos la calificación de 3As, AAA, máxima solvencia, semanas antes de que su valor se redujese a cero. Alan Greenspan, presidente entonces de la Reserva Federal y máximo gurú de las finanzas mundiales, reconoció textualmente: aunque era consciente de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni idea de lo significativas que habían llegado a ser hasta ser demasiado tarde. Con estos antecedentes, pretender que las trabajadoras y trabajadores sean plenamente conscientes de los elementos clave del producto y de los riesgos que corren solo pueden ser incompetencia o cinismo. La Comisión Europea enumera los promotores del PEPP: bancos, compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión. De aprobarse por el Parlamento Europeo el PEPP, se producirá un desvío de posibles cotizaciones sociales que podrían aumentar los ingresos de los sistemas públicos de pensiones a empresas privadas que obtendrán importantes beneficios. Por todo esto, proponemos al Pleno de Carreño los siguientes acuerdos. En primer lugar, que el Ayuntamiento de Carreño acuerde dirigirse al Parlamento Europeo para pedirle que rechace la propuesta presentada por la Comisión Europea. En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Carreño acuerde dirigirse al Parlamento Europeo para pedirle que estudie las medidas necesarias para que los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes. En tercer lugar, que el Ayuntamiento de Carreño acuerde dirigirse al Parlamento Europeo para que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales de las aportaciones a los fondos de pensiones privados. Y, en último lugar, que el Ayuntamiento de Carreño acuerde dirigirse al Gobierno español para que proponga y apoye la retirada de la propuesta presentada por la Comisión Europea. Bien. Abrimos un turno de intervenciones. Izquierda Unida. Bueno, nada, evidentemente, al ser también proponentes de esta moción, evidentemente suscribimos todo el contenido de la misma. También opinamos como el Grupo Municipal de Somos. Creemos que esta moción, que ya está presentada casi a mediados de abril, podría haberse debatido perfectamente en el pleno anterior. Bueno, es cierto que no fue propuesta por ningún grupo municipal, pero bueno, entendemos que bueno, se podría haber reabierto el debate en la sesión plenaria sin ningún problema. Bueno, al final hemos tenido que traerla Somos e Izquierda Unida para poder tratarla y bueno, aquí estamos en ello, ¿no? Desde Izquierda Unida queremos aclarar que esta moción no es una moción en contra de las pensiones privadas. No somos nosotros nadie para decir qué es lo que puede cada uno hacer con sus ahorros o cómo pretende enfocar su jubilación y cómo debe emplear su dinero, ¿no? Es una moción que lo que hace es enfrentar directamente el modelo que se está empezando a poner en marcha dentro de la Unión Europea. Y lo hace porque, por ejemplo, las últimas recomendaciones que vienen desde precisamente la Unión Europea apuntan en la línea de que en los próximos 20 años las pensiones tienen que verse reducidas en los Estados miembros casi a la mitad, por no decir la mitad, ¿no? En nuestro modo de ver, eso es evidentemente, y gracias a las propuestas que desde la Unión Europea de incentivación del método de las pensiones privadas se están poniendo en marcha, es una apuesta clara y decidida por los fondos de pensiones privados. Y eso, bueno, pues se enfrenta radicalmente con la postura nuestra de Izquierda Unida. Nosotros queremos unas pensiones públicas de calidad que garanticen un nivel de vida digno de nuestros mayores. Y más aún cuando, por ejemplo, recientemente, creo que fue en el mes de marzo, podíamos ver en la prensa que 1 de cada 3 jubilados de nuestro país ahora mismo ya está viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
son datos alarmantes y que nos hacen recapacitar y pensar seriamente que no podemos permitir que se continúe llevando a cabo el modelo actual, que es el que previsiblemente va a continuar en los próximos años si no ponemos las medidas de freno necesarias, con lo cual, bueno, evidentemente vamos a apoyar la moción en su contenido íntegro. Gracias. ¿Partido Popular? Bueno, nosotros nos vamos a abstener porque el contenido de la moción trasciende con mucho lo que son las competencias municipales, es decir, lo relativo al sistema de pensiones. Nosotros lo que sabemos es que en lo peor de la crisis económica en España ha habido un gobierno, el del Partido Popular, que ha mantenido el sistema de pensiones, que ha subido las pensiones todos los años, a diferencia del último gobierno socialista que las congeló, y eso es lo que sabemos como ciudadanos, como concejales. Lógicamente nos trasciende absolutamente esta cuestión que compete a otras administraciones. Lo que sí nos preguntamos, ya en lo relativo al ámbito de Carreño, es ahora si se produce un cambio de gobierno, si va a seguir habiendo manifestaciones todos los lunes, porque bueno, ahora sí va a gobernar el Partido Socialista con Podemos y los separatistas. Bueno, pues hay que saber exactamente si va a haber esas manifestaciones todos los lunes, y sobre todo estamos intrigados a ver cómo van a subir las pensiones, todo lo que decían que se podían subir. Ahora si van a tener el poder, realmente, bueno, pues tienen los votos suficientes en el Congreso, y a ver cómo hacen. Nosotros lo que sí sabemos por lo pronto es que, bueno, parece ser que hay una moción de censura, pero se va a gobernar con los presupuestos del Partido Popular, que por cierto garantizaba una subida de pensiones importante ya para este año en relación con lo que se produjo el año pasado. Por lo tanto, bueno, simplemente eso, nos abstenemos porque es un contenido de cuestiones relativas al sistema de pensiones que se decide a nivel nacional, no en este ayuntamiento. Evidentemente respetamos todas las manifestaciones de quien se quiera manifestar, pero bueno, ahora si hay un cambio de gobierno a nivel nacional, veremos cuánto sube las pensiones ese nuevo gobierno, si cumple lo que han estado diciendo en la oposición, y bueno, y si se mantienen también esas concentraciones semanales. Gabri. Estaba seguro de que sí porque tú eres coherente. Cecilia, va a hacer uso de la palabra. Sí, en primer lugar, aclarar que cuando aquí se trata de alguna moción o se debatimos mociones es porque algún grupo parlamentario, algún grupo político municipal la presenta. Es decir, cada uno de nosotros somos libres de, cuando alguna asociación o algún representante de la ciudadanía nos presenta un documento, de traerlo aquí o no traerlo. Por eso no se trató en el anterior pleno, porque ningún grupo político del concejo hizo suya lo que es este escrito. Esto quería dejarlo bien claro. Y luego, bueno, en cuanto a José Ramón, la intervención que ha dicho, que en el último gobierno socialista congelamos las pensiones, las más altas. Las más bajas no. Las no contributivas y las de viudedad se siguieron subiendo. Bueno, si tú crees que no congelar a la subida de 1 euro o 2 euros, eso no es congelar, lo que creo que lo dije hace en anteriores plenos, que costaba más o costó más mandar la carta al funcionario sacando por la impresora el documento, mandar la carta por correos, que lo que es la subida de muchas pensiones. Y en cuanto a la moción, bueno, pues decir que el sistema de previsión social tras la jubilación se sustenta en 3 pilares, como sabéis. Uno es el primer pilar, el sistema público de pensiones a través de las aportaciones de los trabajadores y trabajadoras. Un segundo pilar, que es la previsión empresarial, es decir, los seguros y pensiones privados aportados por la empresa dentro de la relación laboral. Y un tercer pilar, que son los productos de pensiones individuales. El Partido Socialista Obrero Español defiende y cree en un sistema público de pensiones como primer pilar del sistema de previsión social tras la jubilación. Y la propuesta que aquí estamos debatiendo es el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales, el PEP, que se encuentra en estos momentos en un periodo de tramitación en el Parlamento Europeo. Y el Grupo Parlamentario Socialista está trabajando en su estudio para presentar posibles enmiendas al mismo, por lo que a día de hoy lo que se nos ha presentado aquí es un borrador, una propuesta en la que no sabemos cómo quedará definitivamente.
Los PEP son productos de carácter voluntario que actualmente se encuentran disponibles a nivel nacional desde hace años a través de bancos y aseguradoras. Son planes de pensiones privadas ligadas a productos financieros con diferentes tipos de riesgo y garantías. Y en cada uno de los Estados miembros nos podemos encontrar con este tipo de productos, contando con una regulación y tramitación fiscal diferente en función de cada uno de los Estados. Por lo que con esta iniciativa lo que intentan es crear un marco legal común para todos los Estados miembros. Según la Comisión Europea, la creación del denominado mercado único de capital exige, ante la gran diversidad de modelos y tratamientos nacionales, la necesidad de crear un mercado de ámbito europeo para este tipo de productos ligados a la jubilación. Pero estos PEP no suponen una sustitución de los sistemas públicos de pensiones y, por tanto, no tratan de poner en mano de entidades privadas la gestión de las aportaciones de carácter público. Y en todo caso, como ya existen a nivel nacional, supondrían y suponen un producto complementario voluntario, repito, voluntario, gestionado desde el sistema privado pero regulado de forma pública, por lo que nos vamos a abstener. Bien. ¿Algún turno por alusiones? Ángel. Sí, bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una puntualización, visto que la moción ya va a salir adelante y bueno, pues no hay más que hablar de ella, está claro todo lo que se dice. Yo quiero hacer una puntualización a lo que dice la portavoz del Grupo Socialista, en este caso, cuando afirma que la moción no se trajo en el pleno anterior porque ningún grupo la propuso. Hombre, eso es evidente. Si no se propone, no se puede debatir. Pero es cierto una cosa, esto es un tema de cooperación, por decirlo así. Porque estamos ante una petición vecinal. Estamos ante una petición que no hace ni Izquierda Unida, ni Somos, ni el PP, ni el PSOE. Estamos en una petición que hace un grupo de ciudadanos. En este caso, el colectivo de pensionistas de Carreño. Entonces, ante esta petición que meten en registro y que trasladan de igualmente a modo de cooperación a todos los grupos, porque ese colectivo nos lo trasladó a todos los grupos, lo mínimo es que el equipo de gobierno, que es quien convoca las comisiones informativas, llevase allí dicha moción y dijese, miren, nosotros no nos sentimos identificados con esta moción y nosotros no la vamos a llevar a pleno. Como es una petición vecinal, si alguien quiere presentarla en el pleno, está a disposición y avisamos. Lo que no se puede decir es en comisión que estamos dispuestos a que esto se debata, damos todos por entendido que se va a traer al registro a pleno y luego que no se debata. Porque eso es un feo. Eso es un feo. Y más feo aún es llegar aquí y decir que no se hizo. Hombre, eso lo sabemos. Hasta ahí llegamos y por eso ahora la traemos. Pero insisto, no se trata de esto no es nuestro, esto es del otro. Estamos ante una petición de un colectivo vecinal. Y con un mínimo de cooperación que se tenga entre los grupos que estamos aquí representados en las comisiones, se podría sacar sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de discusión, simplemente por cooperación. Nada más, solo quería decir eso. Bien. ¿Alguien más quería intervenir? ¿Somos? La verdad es que nosotros no habíamos dicho nada al respecto. No sé si os disteis cuenta que no se hizo ninguna observación. Creo que el mensaje inicial fue bastante pulcro porque tampoco pretendía hacer polémica con ello, pero bueno, la verdad es que sí, cuando escuché a Cecilia decir lo que había sucedido fue que en la comisión previa que tuvimos al pleno acordamos traerlo. ¿Sí o no? Acordamos traerlo. Izquierda Unida, nosotros dijimos que lo queríamos traer. Y nuestra sorpresa fue cuando llegamos al pleno que no estaba ni fuera de orden del día siquiera. Entonces, bueno, vale. La verdad es que nos pareció raro. En un principio nos lo tomamos como una jugada un poco sucia, luego, bueno, preferimos dejarlo correr y ya está. La presentamos en el pleno siguiente, los dos grupos que lo estamos presentando hoy, y ya está. Nada, eso yo también no quería dejar pasar el comentario. Quería comentar un poco sobre lo que ha dicho el Partido Popular, el portavoz del Partido Popular, José Ramón. Si las personas que salen a concentrarse hoy todos los lunes a las plazas van a seguir concentrándose, bueno, los de aquí de Carreño o uno de los que se concentran aquí en Carreño ya te ha contestado ahora en el pleno, pero eso lo decidirán ellos y lo decidirán en las concentraciones, porque una cosa que tenéis que tener clara es que esto es un movimiento totalmente ciudadano en el que hay
gente de muchos partidos políticos. Yo he ido a muchísimas manifestaciones de pensionistas, alguna concentración, la verdad es que las de aquí de Carreño pocas, porque es en horario de trabajo y no puedo asistir, si no vendría encantado. Y yo ahí me he encontrado gente que me ha dicho que votó al PP, que votó al PSOE, que votó a Podemos, que votó a Izquierda Unida. O sea, me he encontrado gente de todo, pero todos tienen una cosa en común, y es una indignación por la cuestión de las pensiones, por lo que se está haciendo con las pensiones, una indignación manifiesta y muy clara. En cuanto al pacto, bueno, dices que cambia el gobierno y que a ver si el gobierno que entre mantiene. Bueno, el gobierno que entra, yo por la intervención que oí al que se postula como presidente, vuestro partido, o sea, el Partido Popular, a nivel estatal, para aprobar los presupuestos, alcanzó un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en el cual marcaba una subida de pensiones para los próximos 2 años. Si lo que ha dicho el que se postula como futuro presidente es cierto, y así parece, porque el Partido Nacionalista Vasco piensa votar a favor de esa moción de censura, van a mantener esas mismas condiciones. Por lo tanto, se supone que la política que se haga de pensiones, pues deberán de tenerla en cuenta a partir de, porque lo que ha pactado Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco se va a mantener. Entonces, eso habrá que pensar después qué es lo que se hace. Espero que tomen nota de las concentraciones y de las demandas de la gente. En cuanto a la subida de pensiones, yo desde luego, mira, allí que no tiene nada que ver, porque la moción habla del producto paneuropeo de pensiones individuales, que es lo que pretendemos con esto es denunciar un planteamiento que quiere hacer la Comisión Europea al Parlamento Europeo, en el sentido de a estos planes de pensiones, que no dejan de ser entidades privadas de fondos de inversión y compañías de seguros, etcétera, quieren ofrecer a las personas que contraten con esa gente, quieren ofrecerles desgravaciones fiscales, lo cual nos parece tremendo. Decía, sobre el tema de las pensiones, que no venía aquí, pero ya que eso lo podemos aprovechar y comentar, dices que el Partido Popular subió las pensiones. Las pensiones en sí en este país son ya muy bajas en general. Esos son estudios, todos estos datos están sacados de diferentes sitios, están sacados de estudios de todo tipo, estudios de sindicatos, de estudios de organizaciones empresariales, de estudios de partidos políticos, etcétera. Más del 50% de las pensiones contributivas, más del 50%, o sea, más de la mitad, no llegan a 800 euros. O sea, eso es casi el sueldo mínimo interprofesional, sin casi. 6 de cada 10 pensiones contributivas, 6 de cada 10, más de la mitad, no superan los 1.000 euros. 6 millones de pensionistas cobran menos de 12.000 euros al año. La pensión media en España son 1.074 euros al mes. Las pensiones, aunque haya subido el 0,25 el Partido Popular siempre, han pedido poder adquisitivo en los últimos 5 años. Subiendo solo un 0,25, evidentemente las pensiones pierden poder adquisitivo, es que las cuentas salen solas. Entre 2010 y 2017, 432 euros en 7 años han perdido de media. Desde la llegada del PP al gobierno hasta hoy, las pensiones se han devaluado más de un 4% en relación al IPC. O sea, pierdes poder adquisitivo, un 4,02%. Y bueno, estos eran datos previos al pacto de presupuestos. La devaluación, de mantenerse esa subida del 0,25%, alcanzaría en este año, teniendo en cuenta el IPC del 2018, que va a estar en un 1,4%, alcanzará el 5%. Ahí metemos también el tema del copago de medicamentos, que es solo el gasto que tienen que hacer los pensionistas en copagos y medicamentos desfinanciados por la reforma del gobierno de Rajoy, supone 120 euros más al año. Yo lo único que te pido y una cosa, o que os pido a los del PP, salir a la calle, hombre, salir a la calle y hablar con la gente y preguntarle a la gente. Va a haber gente que te va a decir que ellos que tienen una pensión muy buena, sí, porque depende del círculo en el que te muevas, pero hay millones de personas pasándolo muy mal. Esto es una injusticia que se está cometiendo. Y se me olvida una cosa, que es que no lo quería dejar de comentar, porque es muy importante, y es la relación entre mujeres y pensiones. Y es que más de 2 millones de mujeres viven con una pensión contributiva.
de menos de 650 euros, exactamente 2,1 millones en diciembre. El 71% de las pensiones entre 600 y 650 euros son de mujeres. El 71%. Las mujeres solo representan el 36,1% de las personas jubiladas con derecho a prestación y su pensión media es de 768 euros al mes frente a los 1.220 de los varones. Esto es del INE, ¿eh? Esto es datos del INE. Y luego, bueno, hablamos por último de la invisibilidad que supone todo esto y de la precariedad laboral, que es el trabajo de cuidados no remunerado, no cotizan, más trabajos precarios, temporales, parciales, igual a pensiones de menor cuantía. Cientos de miles de mujeres cobran pensiones no contributivas cuya media es de 375 euros. O sea, esto tendría que ser considerado crimen de Estado. Ya sé que es una exageración, pero tendría que serlo, 375 euros. Y por tanto están viviendo bajo el umbral de la pobreza, que ahora mismo está en 573 euros. Si te conformas con eso, yo no me conformo. Si tú te conformas... No, vamos a ver si respetamos un poco entre todos los turnos, hombre. Bueno, ¿alguien más quería intervenir? No, bueno, pues vamos a someterla entonces a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10. ¿A favor? 7. 7. Muy bien. A favor 7. Abstenciones 10. La siguiente moción es del Grupo Socialista y es con motivo del Día de la Visibilidad Lésbica. En la defensa de la misma, no sé quién va a hacerla. Cecilia. Desde que se conmemora por primera vez en España, hace ahora 10 años, el Día de la Visibilidad Lésbica, recuerda cada 26 de abril la realidad en que viven las mujeres lesbianas en el mundo, denuncia la discriminación a la que aún se ven sometidas y reivindica políticas públicas que garanticen la erradicación de la lesbofobia. Hemos de recordar que las mujeres que desean y aman a otras mujeres no solo han sido perseguidas, encarceladas, torturadas y asesinadas por ese motivo a lo largo de la historia remota y recientemente en nuestro país, tanto de forma institucional como particular. A día de hoy, la persecución institucional sigue produciéndose en muchas partes del planeta y en muchos estados la práctica de la homosexualidad sigue siendo considerada delictiva y se vulneran de forma sistemática los derechos generales de las mujeres. Del mismo modo, incluso en aquellos países que, como el nuestro, han sido pioneros en el reconocimiento de derechos para las personas LGTB a través de iniciativas del Partido Socialista, como la Ley 13/2005, que hizo posible el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la Ley 3/2007, que posibilita el cambio registral para las personas trans y que será actualizada próximamente, incluso en los países que hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTB, seguimos observando intolerables casos de discriminación, tanto en la esfera de lo institucional como a pie de calle, donde es habitual que sigan produciéndose agresiones contra mujeres lesbianas, como desvelan los datos de los diferentes observatorios contra la LGTB-fobia, que empieza a denunciar esta situación. Por lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Carreño presenta al Pleno Municipal la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Carreño insta a las autoridades competentes a garantizar la seguridad de las mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus libertades a través de una legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio y garantice la igualdad de trato entre toda la ciudadanía, que forme adecuadamente al funcionariado, fundamentalmente en los ámbitos de la justicia y las fuerzas de seguridad, para sensibilizarlo frente a las diferentes formas de discriminación que soportan las mujeres, con especial mención del caso de las mujeres lesbianas, y que incida de forma específica y transversal en el sistema educativo, para asegurar que la totalidad del alumnado, independientemente de si es educado en centros públicos, concertados o privados, acceda a la información veraz y contrastada sobre la realidad de las mujeres lesbianas. Segundo, implementar diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la realidad de las mujeres lesbianas para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que no presuman la heterosexualidad de las pacientes para garantizar así la adecuada atención sanitaria de todas las mujeres.
Del mismo modo, modificar la legislación sobre reproducción asistida para que reconozca la situación de las mujeres solteras y de las mujeres emparejadas con otras mujeres y garantice su acceso a las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones al de las parejas de diferente sexo. Tercero, asegurar el libre acceso a nuestro territorio a todas las personas solicitantes de asilo que argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación sexual y o identidad de género. Y cuarto, dar traslado del acuerdo adoptado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, a los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado y a la Comisaria Europea de Igualdad de Género. Bien, abrimos un turno de intervenciones. Izquierda Unida. Bueno, nada, simplemente compartir el sentido de la moción y manifestar nuestro voto a favor. Nuestro voto va a ser a favor. Sí, nosotros también a favor. Bien. Pues entonces yo creo que sin más lo pasamos a someter a votación. Abstenciones, votos en contra, a favor, existe unanimidad. Vamos con aquí todo por unanimidad. La siguiente moción es la presentada por Izquierda Unida para la recuperación de los derechos de los empleados públicos en el ámbito del Ayuntamiento de Carreño y sus patronatos. También hay que acaba de entregar una enmienda a la moción por parte de Somos. Si os parece, hacemos la intervención con la moción, luego le damos el turno a la enmienda y lo planteamos. En los años de crisis, uno de los colectivos más afectados por las medidas de ajuste ha sido el integrado por el conjunto de los empleados públicos, personal funcionario y laboral al servicio de las administraciones públicas. Es por ello que la recuperación de los derechos perdidos desde hace años, en un contexto en el que es legalmente posible y presupuestariamente viable, es un objetivo de justicia que asimismo puede contribuir a mejorar la motivación de estos servidores públicos. Con esta moción se pretende extender al ámbito de este ayuntamiento y el de los patronatos que dependen del mismo la mejora de la situación de los empleados públicos en el ámbito concreto de la jornada, como una forma de fomentar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar durante un periodo de 4 meses que coincide fundamentalmente con el verano. Esta medida supone además la aplicación de una flexibilización de la jornada de trabajo temporal y excepcional en el periodo de tramitación de la ley que va a incorporar al ordenamiento lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo con Gobierno y Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo publicados en el BOE del 26 de marzo de 2018. Debe tenerse en cuenta que son numerosas administraciones las que ya han puesto en marcha este tipo de medidas. Así, por ejemplo, en el ámbito del Principado de Asturias destaca la resolución del 28 de abril de 2015 por la que se dicta instrucción para la aplicación de medidas de flexibilidad de la jornada de trabajo en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias. Por todo ello, se propone aprobar esta moción en la que, respetando las competencias que la Alcaldía tiene en materia de personal, se le insta a que, a partir del 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2018, los empleados públicos del Ayuntamiento de Carreño y de sus patronatos pasen a desarrollar su jornada de trabajo como marca el convenio colectivo al cual están sujetos, mediante su reducción en 2 horas y media en el cómputo semanal. Que el Ayuntamiento de Carreño aplique desde el 1 de junio, como ya hace el Principado de Asturias mediante acuerdo desde el pasado de enero, el 100% de la retribución por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, contingencias comunes con hospitalización, embarazo, enfermedades infectocontagiosas, víctimas de violencia de género, procesos traumatológicos y dolencias que afectan a la movilidad del trabajador. En el caso de que la modificación legal que permita la reducción permanente de la actual jornada ordinaria de trabajo entre en vigor durante la vigencia de la flexibilidad referida en esta moción y sea aplicable en el Ayuntamiento de Carreño, se aplicará la reducción de manera permanente. De no entrar en vigor dicha modificación legal a fecha de finalización de este acuerdo, el presente convenio se entenderá tácitamente renovado de manera indefinida hasta que dicho horario pase a ser recogido mediante disposición legal, momento en el que la reducción de la jornada pasará a quedar establecida en 35 horas de manera permanente. Bien, a continuación Somos. Sí, bueno, paso a dar lectura a la enmienda de adición que proponemos desde el Grupo Político de Somos Carreño. A la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Pues en relación con la devolución de derechos de los trabajadores municipales,
ya existentes en el convenio y referentes a la jornada de 35 horas y el 100% de incapacidad laboral transitoria. Nos manifestamos totalmente de acuerdo, aunque esta última sea de manera parcial y solamente es aplicable en algunos casos de incapacidad laboral transitoria. Y también pese a que las 35 horas, la jornada de 35 horas se limite solo a la jornada de verano. Pero además creemos que la moción debería de contemplar otros derechos limitados con la reforma del año 2013, como son, por ejemplo, los premios de antigüedad y los días por vacaciones, entre otros. Asimismo, el pasado mes de marzo de 2017 se firmó un acuerdo entre el equipo de gobierno y la representación sindical que contemplaba, entre otras, la revisión de la RPT y la carrera profesional, con plazos de ejecución que finalizaban dentro de ese mismo año 2017 y que a día de hoy no tenemos constancia de que se hayan abordado. Sí es cierto que tenemos constancia de que se abordó la revisión de la RPT y que está en proceso, pero no así la carrera profesional. Por todo lo anterior, se propone una enmienda de adición en los términos siguientes. Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, se devolverá a la plantilla municipal del Ayuntamiento de Carreño todos aquellos derechos recogidos en el convenio o acuerdos puntuales que derogó la reforma de 2013 sin limitación alguna. Terminar la revisión de la RPT y la elaboración de la carrera profesional comprometidas ya en el año 2017. Dando alta prioridad a los trabajos necesarios para que se ejecuten. O sea, sería añadir esos dos puntos. Bien. Partido Popular. Bueno, nosotros en el tema de la jornada de verano y la incapacidad temporal estamos de acuerdo. De hecho, bueno, pues nosotros manifestamos que eran cuestiones que podían llevarse a cabo, que por ejemplo en el Principado se llevaban a cabo y por supuesto estamos de acuerdo. Sin embargo, en la moción, esta cláusula de que si la Ley de Presupuestos del Estado no se aprueba, se aplicará la reducción de jornada de manera indefinida, nosotros creemos que eso es ilegal porque bueno, hay una ley que limita la cuestión de la jornada de trabajo y por lo tanto, si no se modifica la ley, después de la jornada de verano, pues cuando termina el 30 de septiembre habría que volver a la jornada ordinaria. Entonces esa cláusula nos parece demasiado general, aparte que bueno, lo correcto sería hacerlo en el ámbito de la negociación colectiva. Y después, en la cuestión de recuperar todos los derechos previos, bueno, nosotros tendríamos que analizar realmente cuáles son exactamente esos derechos, las implicaciones económicas que tienen esos derechos y bueno, si conviene a la administración esa recuperación, porque claro, nosotros somos partidarios de reconocer el mayor número de derechos posible, pero también hay que recordar que nosotros no estamos aquí como sindicalistas, sino como representantes de los vecinos y como administración. Entonces, bueno, pues lógicamente habría que estudiar aquellos derechos que se pueden recuperar en el marco del ordenamiento jurídico, ver aquellos que es legal recuperarlos y aquellos, bueno, pues si es conveniente desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de la organización, recuperarlos o no. Entonces, como no sabemos exactamente de qué derechos estamos hablando, pues tampoco nos podemos pronunciar sobre si estamos a favor o no, porque bueno, hay una referencia genérica que habría que ver lo que dice el convenio, etcétera. Que bueno, realmente lo correcto y casi lo mejor sería pedir la negociación de un nuevo convenio colectivo más que recuperar los derechos de un convenio que ya está más que superado y bueno, pues que de hecho es un pastiche porque hay partes que están en vigor, partes que no, partes que están derogadas por sentencias judiciales. Entonces creemos que sería a lo mejor eso. Y en cuanto a terminar la RPT y a la carrera profesional, lo mismo. Nosotros estamos a favor de que se haga. Ahora bien, si decimos con claridad que nosotros no vamos a votar a favor de cualquier cuestión. Porque claro, aparte de gastos de personal, queremos que se gaste otras cuestiones en el presupuesto. Entonces, por ejemplo, la carrera profesional hay que ver exactamente el encaje presupuestario y el coste que tiene. Entonces, a lo mejor nosotros decidimos que en vez de gastar ese dinero en la carrera profesional, preferimos que en el presupuesto se gaste en otra cuestión. Entonces, sí somos partidarios de que se termine, pero como somos un grupo político responsable y que no decimos que sí a todo lo que se nos plantea, pues en este momento no podemos decir que sí de manera incondicional. Entonces, como hay cuestiones que compartimos y cuestiones que no compartimos, más que por una cuestión de fondo, porque tampoco sabemos exactamente las implicaciones que tiene, pues la postura en este caso va a ser la abstención.
Partido Socialista. Bueno, nosotros ya lo explicamos el otro día en la comisión. Habíamos tomado el acuerdo con los sindicatos el día anterior y surgió la pregunta, bueno, la exposición de la moción. Dijimos que, bueno, que la votábamos en contra, por dos motivos. Primero, explico los motivos. Primero, porque veíamos que eran eso, los dos primeros puntos era el acuerdo que ya estaba tomado, que por cierto entra mañana en vigor la jornada de verano, pero es que el último punto no lo vemos legal. Entonces nuestra negociación, nuestro principio de acuerdo era, bueno, aplicar la jornada de verano y esperando que los presupuestos, todos sabíamos que los presupuestos podrían no aprobarse, pero en el caso de no aprobarse, pues nos sentamos y hablamos y negociamos y miramos posibilidades, pero no la apoyaremos por esos dos motivos, principalmente porque vemos que era un acuerdo que ya estaba tomado y el cuarto punto nos deja fuera de la legalidad. No podemos, no vamos a ir en contra de ello porque no podemos firmar una moción cuando, si no se aprueba, ya hablamos del sentido del informe en su día y no, o sea, como ayuntamiento podemos negociar la jornada, pero no las 37 horas. O sea, en este caso podemos aplicar la jornada de verano, pero no más allá si no hay una ley que lo respalde, en este caso que la derogue. Bien, yo antes de, si os parece, de someter a votación lo que es la enmienda y la moción, si finalmente se acepta la enmienda con la enmienda, me gustaría que el secretario pues nos diese un poco la valoración jurídica que él tiene sobre la moción y sobre el tema que estamos también debatiendo en esta tarde. Así que le voy a ceder la palabra al secretario. Bueno, el tema, yo le pedí a la alcaldesa que me dejase intervenir en aplicación del artículo 93.3 del reglamento de organización, que establece que cuando a la Secretaría de Intervención se le plantea alguna duda sobre la legalidad de los asuntos a tratar, y por eso, desde mi punto de vista, el acuerdo sobre el horario y la jornada es una modificación de jornada encubierta de una forma y de otra, o sea, porque la jornada tiene que ser recuperable, y si no es recuperable se modifica la jornada actual. Por lo tanto, no tiene competencia el ayuntamiento ni la comunidad autónoma para regular la jornada, que es legislación básica del Estado. Y de la misma manera, independientemente de lo que lo haya regulado la comunidad autónoma, creo que sucede lo mismo con la contingencia de incapacidad, que a mi juicio también es legislación básica y no se puede aplicar. Respecto al tema del convenio colectivo, es un convenio muy antiguo que regula funcionarios y laborales y que contiene derechos de muy diversa índole, algunos que no son encajables dentro de la legalidad. Y respecto al tema de la RPT y la carrera profesional, pues bueno, dependerá lo que sea y en su momento pues será. Bien, dicho esto, planteamos, primero creo que es la enmienda, si el grupo proponente, o en este caso, si el grupo proponente la acepta, entonces pasamos a votar la enmienda, o sea, la moción con la enmienda. ¿Votos a favor? 6. ¿No? 7. Perdón, que no despisté uno. 7. Abstenciones, perdón, serían 4 del Partido Popular y en contra las 6 del Partido Socialista. Bueno, ahora yo creo que sería la moción con la enmienda, que ya lo votamos. Sí. No, pero bueno, hay que hacerlo, aunque hay que votarlo, aunque se repita la votación, vaya, quiero decir que me imagino que nadie va a cambiar el sentido del voto, ¿no? Pues sería lo mismo, 7 a favor, 6 en contra y abstenciones. ¿O hace falta que hagamos hay que votar. Bueno, pues nada, hay que votar. Vamos a hacer el ejercicio. No, estoy mirándoles. Digo que si alguno va a cambiar, porque... Bueno, pues nada. Una votación mental. No, les miré y les pregunté. Sí, pero vamos a ver, pero tú no puedes presuponer. Fernando, no, yo no digo que presuponga, digo que les pregunté si iban a cambiar el sentido del voto y ellos dijeron que no. Si hay que hacer el ejercicio de levantar la mano, pues lo levantamos, que es muy saludable. Como veáis. Abstenciones, 4 del Partido Popular, votos a favor, 7 de Izquierda Unida y Somos, y votos en contra, 6 del Partido Socialista. Bien. Pasamos a las resoluciones de la alcaldía del mes de abril.
A las resoluciones de la alcaldía, ¿tenéis alguna cuestión? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión a las resoluciones por parte de los portavoces? No. A las resoluciones judiciales tenemos 2 sentencias. Fernando, ¿te importa explicarlas sucintamente para que...? Hay una del Tribunal Superior de Justicia, un segundo, y otra del Juzgado de lo Contencioso. La del Juzgado de lo Contencioso es una resolución sobre un expediente de responsabilidad patrimonial que el Ayuntamiento desestimó y que el Juzgado de lo Contencioso administrativo estima. Es una caída de una persona en una calle de Candás. Y respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, es una sanción que se impone a Hidroeléctrica del Cantábrico, a Hidroeléctrica del Cantábrico, efectivamente, no, ArcelorMittal, España, por la Confederación Española, por la Confederación Hidrográfica. Y si no me acuerdo, decidimos ir como codemandados porque el expediente empieza con una denuncia de la Policía Municipal. Entonces, bueno, creíamos que si era la Policía Municipal la que había denunciado, pues que teníamos la responsabilidad de ir a defender la denuncia. La sanción es de 50.000 euros. Es por un vertido y daños por 5.268. Entonces se confirma la sanción por el Tribunal Superior de Justicia. Ruegos y preguntas. Perdón, que me salto fuera del orden del día. Hay cosas. Sí, fuera del orden del día. Es que estaba pendiente de lo aviso de antes, que luego os lo voy a comentar. Fuera del orden del día teníamos 3 cuestiones. De Hacienda, que si recordáis vino fuera del orden del día porque tuvimos la comisión y no estaba, o sea, ya estaba convocado el pleno cuando tuvimos la comisión de Hacienda, y lo que aprobamos fue la modificación puntual de algunas ordenanzas, en concreto lo del tema de la tasa de abastecimiento de agua potable, que ahí lo que queríamos corregir de alguna manera era que en aquellos casos en los que se producen averías en la parte de los vecinos y existe un consumo excesivo de agua y el vecino lo ha arreglado y tiene voluntad, pues que de alguna manera en el tema del canon se haga un cómputo de los consumos promedio de los 2 últimos años, para que no tenga que pagar un canon de saneamiento por evacuar aguas limpias porque ha tenido un exceso de agua porque se le ha roto la tubería y no se percató, que a veces eso pasa mucho en zona rural, en la que a lo mejor hay tuberías que están mal en zona privada, que se rompen y que está saliendo agua, y cuando detecta la avería pues ha pasado agua por el contador y le supone un coste. Y después también en el caso de los centros, el servicio de comedor, teníamos hasta ahora puesto en la ordenanza solamente el comedor de un colegio y ahora sería añadir otro colegio más. Es un tema pues meramente formal. La que no sé si está es la de la... Vale, bien. Entonces teníamos otra que habíamos visto, que si recordáis en la comisión, que era la de la tasa por expedición de armas de 4ª categoría, pero esa, como le falta el desarrollo todavía de un reglamento, no viene a este pleno. Entonces a este pleno vienen 2, la que sería el tema del abastecimiento del agua potable y el tema de... el comedor. La cuestión de traerla fuera del orden del día, yo creo que lo vimos en la comisión porque hubo una pregunta, yo creo que fue del Partido Popular en relación a los casos de reclamaciones que había pendientes. Entonces yo creo que si todos los grupos políticos estamos de acuerdo, lo interesante es sacarlo adelante este pleno para que podamos dar respuesta a las personas que han tenido este problema, si os parece. Entonces votamos la urgencia, pero la urgencia viene fundamentada un poco por atajar las... Es que, bueno, la aplicación no viene aplicación retroactiva, es decir... No, ya, pero... No, si no hablamos de que sea... No, digo que tal como está la ordenanza, se habló, yo lo hablé con... Porque vinieron a verme alguna gente que le había producido esto y, bueno, entre la intervención y yo, pues dijimos, bueno, vamos a ver cómo está en otros sitios, porque no parece razonable que alguien que además, sobre todo, tiene un escape y que reacciona con diligencia, pues le cobremos el agua a precio de consumo. Y bien es cierto que hay una serie de reclamaciones resueltas y otras que están en vía de resolución, que han pedido aplazamiento, pero bueno, en el área económica no veían el tema de hacerlo retroactivo hasta los principios de año, con lo cual, tal como viene, no lo... Sí. ¿Cabría la retroactividad? Tal como viene, no. Tal como viene, no. ¿Tú crees que cabría la retroactividad si se mete la... Hombre, yo por lo menos no diría que es ilegal, es decir... Te quiero decir, por lo menos con una fecha, porque también hay una desigualdad, porque a lo mejor el año pasado también hubo, pero bueno, si el Pleno toma una decisión
Es decir, con una fecha límite, pues podría ser interesante. Lo que pasa es que también te quiero decir que en rentas, que la titular de rentas no lo vio. Yo tampoco quise forzar una cosa que el funcionario no veía, ¿sabes? No, lo digo porque, claro, si no se va a poder resolver esos problemas, yo no sé si es mejor que se estudie un poco más el tema de la retroactividad, que no aprobarla ahora y que... O aprobar ahora y luego hacer alguna alegación y poder traerlo. Sería información pública, ¿no? Bueno. Sí, hay población inicial y habría que hacer una alegación para que no se fuera automática. Mejor nosotros podríamos hacer alegaciones aunque votemos a favor ahora. Los grupos yo creo que no, pero bueno, en particular, pero bueno, se puede hacer que uno de los particulares afectados se las haga. En cualquier caso, como queráis, quiero decir que si en el escenario de todos los grupos también estamos planteando que haya un extraordinario de presupuestos y no estamos seguros, tampoco hay que tomar una decisión a lo loco. Aprobamos la de los colegios, que no tiene ninguna duda, dejamos esta, si os parece, sobre la mesa y la volvemos a estudiar a la comisión. Tenemos comisión el viernes que viene de Hacienda, ¿no? Si os parece. Vale. Entonces, aprobamos la de los colegios, que tiene que ver con los desayunos y con la necesidad de regular al incorporarse a otro colegio para que camine, y la otra el viernes la volvemos a ver. Vale, mejor. Bien, la urgencia no la fundamento, yo creo que ya la expliqué antes. Votamos la urgencia. ¿Votos en contra? ¿A favor? Unanimidad. Bueno, ahora a continuación hacemos la votación de la ordenanza, de la modificación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Existe unanimidad. Bien. De recursos humanos, lo que teníamos también que venía fuera del orden del día era la aprobación de un convenio para la encomienda de gestión de los procesos selectivos unificados en el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de policía local. Hay un convenio que se plantea, pues de alguna manera, de unificar los procesos de selección de policía en Asturias. Y bueno, pues lo que yo creo que se intentaba es que, como hay que cubrir una aquí, pues traerlo en el pleno para poder utilizar ya ese proceso de selección ante la plaza que tenemos por cubrir. Creo que es la de Draeger la que teníamos por cubrir. Entonces la urgencia es un poco el poder aprovechar este proceso para nuestra oferta de empleo que vamos a sacar este año. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿A favor? Unanimidad. En relación al asunto, ¿queréis abrir algún turno de intervenciones? No. Pues entonces votamos el asunto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Unanimidad. Y la otra cuestión que teníamos fuera del orden del día es una moción para la actuación en materia de pesca, que yo entiendo que la veríais en Comisión de Medio Rural y supongo que pasaría lo mismo que la de Hacienda, que cuando se convocó no estaba incorporado en el orden del día. Es una moción que estaba presentada ya hace tiempo, yo creo que la debatisteis. Bien, pues entonces votamos la urgencia. Tiene que ver unas medidas en materia de pesca, la proponía el Grupo Socialista. Sí. Bien, por resumir los puntos del acuerdo, lo que planteaba era negociar con la Unión Europea que se revisen y simplifiquen los procedimientos que eliminen las trabas burocráticas relacionadas con la ejecución del FEM, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca. Sabéis que nuestro ayuntamiento, junto con el de Gozón, pues a través de la agrupación de desarrollo de ADICAP, tenemos la posibilidad de fondos de la pesca y hay ciertas trabas burocráticas administrativas que están provocando, por ejemplo, en el caso de Carreño, que un pescador que quería hacer una actividad turística en el municipio, por los plazos y por cómo se convocó todo, tuvo que renunciar a la subvención inicialmente concedida. Entonces entendíamos que se podía mejorar esas cuestiones, entre otras cosas. Y luego también plantear a la Unión Europea, dada la importancia socioeconómica de la actividad pesquera de nuestro país, que se garantice que en el nuevo fondo de pesca, para después del 2020 haya fondo, que se le dote de más recursos y que se adopten medidas para que pueda ejecutarse de una manera más rápida, más flexible y menos burocrática. Tiene que ver eso, pues con los fondos de la pesca que van enfocados a la diversificación. Sobre la urgencia, votamos la urgencia y luego entramos en el contenido de la moción. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Abstenciones? ¿A favor? Unanimidad. Sobre la moción, ¿queréis hacer algún turno de intervenciones? No, bueno, nada, simplemente manifestar nuestro apoyo a la moción y nuestro voto a favor. ¿Somos? Nuestro grupo se va a manifestar a favor también. ¿Partido Popular? Nosotros también. Bien. Nosotros que la propusimos, digo yo que también, ¿no?
Bien, pues entonces, Gabriel, ¿no dudaste? Vamos a someterlo a votación. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿A favor? Existe unanimidad. Ruegos y preguntas. ¿Abrimos el turno de ruegos y preguntas? No, nosotros, bueno, solo tenemos una petición, un ruego, y es que nos gustaría solicitar un informe por parte de la Secretaría, si es posible, que evalúe si para incluir el edificio de Perán, que bueno, tiene sobre él hay un proceso ahora mismo de derribo en marcha, y lo que solicitamos es un informe de la Secretaría para ver si se puede incluir ese edificio en el catálogo urbanístico de manera paralela a que esté aprobado el texto refundido. Bueno, tenemos noticias de que por parte de la alcaldía se comenta, o bueno, dicen que tiene que estar ese texto refundido aprobado para que se pueda incluir el edificio en el catálogo urbanístico, y nos gustaría solicitar un informe que lo aclarase solo eso. Bien, ¿somos? Sí. Bueno, queremos volver a preguntar de nuevo por el tema del equipo de rugby Candás. Bueno, a raíz de la moción que presentó nuestro grupo municipal, se planteó un debate donde fue rechazada la moción y, bueno, se nos ofreció una conclusión que fue que el equipo de gobierno que estaba realizando los trámites oportunos para normalizar la situación. Volvimos a preguntar en marzo y nos dijisteis que nos contestaríais por escrito, y lo que preguntamos por la respuesta a esa pregunta. En segundo lugar, en el anterior pleno hicimos un ruego para que se pintase el tramo de la CE4, el tramo que pensamos que es autonómico. Yo creo que es autonómico ese tramo desde la AS239 hasta la playa Sibares, pero está el otro tramo sin pintar, el que se supone que es local. Lo que pedimos es pintar el tramo que va desde el entronque de la AS100, o sea, desde la S118 hasta el entronque con la S239 en Albandi. En tercer lugar, queremos preguntar, que ya preguntamos también en el pleno pasado, sobre los planes o estudios que hay que se pensaban poner en marcha como fruto de una moción que presentó nuestro grupo también, para regular el tráfico en el empalme. Y preguntamos en el anterior pleno, no recibimos la respuesta por escrito y también se nos dijo que se nos enviaría, pues preguntamos por la respuesta también. ¿Partido Popular? Bueno, nosotros lo primero que queremos plantear es un ruego para que el gobierno no haga sectarismo reabriendo heridas del pasado. Nos referimos al anuncio de construcción de un muro de la memoria. Desde el Partido Popular creemos que no debería haber ningún muro, porque estamos en época más de puentes que de muros, y si se trata de poner un muro, que sea recordando que además de la dictadura, en España hubo, y aquí en concreto, hubo víctimas también durante la Guerra Civil, con víctimas, por supuesto, en los dos bandos, por no hablar de la Revolución de 1934, donde aquí también hubo víctimas. Por poner un ejemplo, si el muro solo recuerda al bando al que se refería la alcaldesa en la noticia aparecida en la prensa, el escultor Antón no podría estar en ese recuerdo por ser una víctima de los republicanos. En definitiva, pedimos no reabrir heridas y pedimos que no haya sectarismo, que nos dediquemos a los asuntos del ayuntamiento, pero que no nos dediquemos a asuntos de la guerra civil 80 y pico años después de su finalización. Y evidentemente este tema no lo trae el Partido Popular, sino que es un tema que apareció en prensa, por cierto, hablando de una iniciativa de la que no se informó, que nosotros sepamos, a ningún grupo político, desde luego no al Partido Popular. Es decir, nosotros no nos oponemos, evidentemente, a que los familiares de cualquier víctima reclame, por supuesto, o busque los restos de sus seres queridos o cualquier otra cuestión, por supuesto, y esas personas merecen todo el respeto, pero creemos que si se habla de monumentos, lo que no se puede obviar es que, desgraciadamente, en esa guerra, en los prolegómenos y posteriormente, durante la dictadura, hubo víctimas, pero hubo víctimas en la guerra, por lo menos, de los dos bandos, y nos parece que hablar solamente de manera parcial de un bando es injusto y es pues mostrar un sectarismo que nos parece que no va a ayudar a la convivencia en nuestro concejo.
Nos gustaría saber, en segundo lugar, qué gestiones ha hecho la alcaldesa respecto de la moción aprobada por este Pleno para facilitar el transporte al Hospital de Jove. En tercer lugar, y hablando de cumplimiento de mociones, hay una en la que se solicitaba al secretario un informe respecto de la gestión de la cafetería del Polivalente. Han pasado 2 meses desde entonces y nada más se ha sabido de ese informe ni tampoco de los avances para resolver los problemas, es decir, la reclamación laboral de la trabajadora y la ausencia de licitación del servicio. Queremos información a ese respecto. En cuarto lugar, queremos saber el estado de una reclamación presentada por una ciudadana que sufrió una caída en agosto de 2016 en la calle Valdespumarino. Presentó la reclamación en mayo de 2017 y un año después el procedimiento, que nosotros sepamos, sigue sin resolución. ¿Cómo es posible tanto retraso? Y bueno, lo traemos al Pleno porque nos parece que, bueno, como no se lleva a la Comisión de Hacienda, que es a donde se suelen llevar estas cuestiones, pues lo tenemos que traer al Pleno. En quinto lugar, queremos saber si el Ayuntamiento tiene pensado reparar la tumba de don José González Muniello o si entiende que es un asunto que no está en el ámbito de sus responsabilidades. Nosotros no decimos que tenga que ser el Ayuntamiento, pero decimos simplemente que en su día se construyó la tumba por suscripción popular y, bueno, pues como sabemos que el párroco ha solicitado información al respecto, si se nos puede decir si se considera que tiene que ser la parroquia o el Ayuntamiento. Y en último lugar, queremos que se nos informe del escrito que recientemente ha remitido el Defensor del Pueblo, lo sabemos porque nos lo dijo la alcaldesa, a la Comisión de Hacienda, relativo al asunto del desmonte de Aboño. Nosotros nos parece especialmente importante este asunto, relativo a nosotros, porque son decisiones tomadas en el Pleno, hay una reclamación ante el Defensor del Pueblo y creemos que se nos debería informar de cada paso y cada resolución que llega del Defensor del Pueblo. Nada más. Bien, le voy a ceder la palabra al secretario para que conteste al asunto de Valdespumarino y al tema del Defensor del Pueblo y a lo de la cafetería del Polivalente. Del resto de cuestiones tomamos nota y os respondemos de las que haya pendientes, porque antes de acabar el pleno os quería trasladar una cuestión que me estaban comunicando ahora la policía por aquí relacionada con un tema de un vertido, ¿vale? Entonces, bueno, voy a decir al secretario. Lo primero, el tema del retraso del informe es solo responsabilidad mía, es decir, llevamos 2 meses que es una absoluta locura con la persona, digamos, de contratación enferma y bueno, o sea, vamos, es decir, y la prioridad absoluta es intentar ajustarnos en lo posible a la ley de contratos cuanto antes y sacar los contratos que tenemos, que es complicado porque tenemos que hacerlos electrónicos, ha cambiado todo y bueno, nos hemos encontrado en una situación realmente, digamos, no dramática porque no son cuestiones dramáticas, pero sí compleja, ¿no? Y hemos puesto, yo creo que la Secretaría y la Intervención nos hemos puesto remangados a hacerlo. Pero ya te digo, vamos a ver, en el tema de la cafetería, que es una de las cosas que estamos intentando hacer, yo te lo digo claramente. Mira, vamos a ver, la situación de la cafetería en toda la historia que llevamos no es la más adecuada. Es una cafetería que está dentro de un servicio público, no es servicio público, sino que es un servicio que puede, digamos, conveniarse con una asociación, no en la forma que se ha hecho, para adelante y para atrás, y de una forma tal, siempre y cuando se entienda que la cafetería no es de una asociación, ni es para una asociación. No es que eso sea ilegal, sino que no se ha hecho bien, y además yo creo que lo lógico, siendo una asociación de pensionistas, no es lo lógico, sino que lo haga el ayuntamiento directamente. Segundo, hay una señora que tiene una reclamación en el ayuntamiento, que es una señora que está prestando el servicio. En relación con eso, 2 cosas. Ha presentado una reclamación aquí en el ayuntamiento. Ahora las reclamaciones previas a la vía laboral no existen. No existen. Entonces, pudiese ser que el ayuntamiento tuviera responsabilidades en cuanto a que se generara una situación laboral, es posible, pero yo en principio no veo que el ayuntamiento haya tomado esas determinaciones. Lo que pasa es que ya sabes que las magistraturas de trabajo tienen una forma tuitiva de protección de los trabajadores, y es así, y es bueno que sea así, pero lo que sí tengo claro es que, a diferencia de otros ayuntamientos, este ayuntamiento tiene que tener muy en cuenta que hay disposiciones clarísimas en la ley de presupuestos y en otras leyes donde exigen que nos comportemos impidiendo que se genere ninguna relación indefinida, ninguna relación que no venga por la selección correspondiente. Por lo tanto, en el caso de que la señora que está en la cafetería hiciera una reclamación que estaría en su absoluto y perfecto derecho, pues el ayuntamiento debería optar desde el principio por la indemnización correspondiente y
y ya está. Es decir, no creo que ha habido una situación que no se ajusta a la ley, en el sentido de que los jubilados han dicho primero la quiero, luego no la quiero. Ha habido una indefinición también en el ayuntamiento, y yo creo que lo que hay que hacer es sacarla con todas las de la ley, que esté abierta. Y había otra pregunta. Hay otra pregunta porque te la puedo responder porque yo estoy con los pliegos. Decías que qué condiciones se podían poner. Bueno, hay que ver los pliegos, estamos en los pliegos, pero por ejemplo, condiciones que no se pueden poner, condiciones que no se pueden poner. Por ejemplo, una que teníamos, que tiene que ser el trabajador, la persona que saque la concesión, que tiene que ser la persona que lo explote directamente. Eso, si no es un contrato con una adjudicación social de carácter social, no se puede poner porque va en contra de la directiva de servicios. La explotación o la hace social con criterios sociales, o si no la haces con criterios sociales, cada uno explota la empresa como quiere. Segundo, respecto a los precios, desde mi punto de vista, no se deberían poner unos precios más bajos que los ordinarios, salvo lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque estás haciendo también una competencia a los hosteleros y a la gente que hay alrededor y que también tiene sus negocios, y que tú no puedes hacer una competencia desleal con dinero público. Sí que creo que sería admisible en productos básicos, que son los que pueden consumir los jubilados, sí tener unos precios digamos, más adecuados para personas, más bajos para personas jubiladas. Pues ¿qué voy a decir? Un café, una infusión, un vino, es decir, ese tipo de precios. Y yo creo que es ahí donde hay que delimitar bien qué espacio son los que pueden utilizar los jubilados, pues lo que es la pecera y tal, y el resto de utilización al público, establecer las condiciones, vigilar que se cumplen. Y otra cuestión, que tampoco están los pliegos, prohibir, a mi juicio hay que prohibir los elementos de juego, máquinas de juego y máquinas de tabaco y otro tipo de cuestiones. Y eso es fundamentalmente cómo lo veo. Ya te queda escrito ahí porque, vamos, iba a hacerlo hoy, pero vamos, yo tengo claro que tal como han discurrido las cosas no es lo adecuado, ni lo hemos hecho bien, y el ayuntamiento no ha procedido bien porque, sencillamente, pues cuando te equivocas y no lo haces bien, pues hay que reconocerlo. Eso por un lado. Respecto al tema de la caída en la calle, tienes razón, lleva un año, está pendiente, el último trámite que se ha hecho está pendiente de alegaciones por parte de la abogada que representa a la señora que tuvo la caída. No hicieron alegaciones, por lo tanto esperamos más del tiempo, y está pendiente de la propuesta de resolución. Va a ir al Consejo Consultivo por la cuantía, si no me equivoco, y está pendiente la propuesta de resolución, pero vamos a ver, irá en breve. ¿Y cuál era la otra? Sobre el escrito del Defensor del Pueblo. El escrito del Defensor del Pueblo, pues nada, el expediente lo tenéis abierto. Yo el escrito lo vi hace 2 días, me parece, o 3 días. Sí, yo se lo comenté y les dije que se lo vamos a hacer llegar. Hace 2 o 3 días. Dice, sí, lo hacemos llegar, pero dice, seguimos en lo mismo. Dice, por un lado, que no entiende por qué el ayuntamiento no defendió los caminos desde un principio. Yo creo que es muy fácil de entender. Es decir, había una autorización del Principado respecto al tema de Tudela, el ayuntamiento dio una licencia para cortar los caminos y para, digamos, deshacer esos caminos. No sé qué recuperación. Vamos a ir en contra de una empresa a la que hemos dado una licencia para tal. Es decir, ¿qué vamos a meterle un precio para recuperar los caminos? No, yo no lo entiendo. Y luego la otra cuestión que hace es, plantea es que no entiende por qué los caminos que nosotros cedimos tienen una superficie de 2.000 y pico metros y se nos devuelven 7.000. Es decir, vamos a ver, no veo que haya ninguna ilegalidad en eso, sobre todo porque el exceso puede considerarse como donación, no está, digamos, sometido. La ley prohíbe que el ayuntamiento acepte donaciones sometidas a condición modal sin valorar, porque a veces la condición que te impone la donación puede valer más. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que Tudela, en vez de empezar a hacer segregaciones en el registro para coger cachos de finca, eran fincas no muy grandes, y ha cogido y te ha cedido todas las fincas. De forma desinteresada, no, porque a ellos no les interesa esas fincas, les cuesta más, digamos, hacerlo registralmente, y sobre todo por una cosa fundamental, que si solo te ceden la caja del camino, como haya un derrumbe, un argallo, pues pueden tener en conflicto. Si te ceden la zona argallable y el camino todo junto, pues es decir, para ellos se deshacen del problema, y es la cuestión. Sigo diciéndolo y con toda claridad que independientemente de lo que haya pasado allí y tal, yo no entiendo tanta en una cuestión que es bastante... bueno, sí, perdona. Y hablan de 2 baches, que en el informe de la policía había 2 baches. Hombre,
El informe de la policía no dice que sean 2 baches que representen un peligro para la gente. Entonces yo creo que la respuesta debería ser que tenemos no sé cuántos kilómetros de caminos en el concejo, que cada uno tiene sus baches y que, bueno, habrá que reparar los que toque cuando la corporación diga, sin perjuicio de abordar los que sean peligrosos o tal de forma preferente, pero bueno, porque haya 2 baches, no entiendo yo qué tal. Pero bueno, ahí está el expediente abierto, no lo entiendo yo, el expediente. A día de hoy no... En cualquier caso, nosotros lo que nos comprometimos con el resto de grupos es que tanto el escrito remitido como lo que el ayuntamiento traslade al defensor del pueblo, os lo enviamos por correo electrónico para que todo el mundo tenga las copias. Eso fue lo que trasladamos. O incluso abrirles, bueno, si quieren ver el darles el expediente, el link. Tampoco hay ningún problema. Eso es lo quiero decir, que no hay ningún problema. Respecto a las otras preguntas, ¿algún concejal del equipo de gobierno quiere contestar? Bueno, respecto al reunir, precisamente todavía tengo una reunión mañana a las 7:30 con ellos. Los informaré porque, bueno, de aquella para aquí llevo teniendo reuniones, entonces como no está cerrado el tema, pues mañana tengo una reunión y os informaré del tema. Sí, vamos a decir, sí, no está parado el tema ni mucho menos porque ya hubo varias reuniones y mañana a las 7:30 tengo otra con ellos. Respecto al tema de los planes de estudios de tráfico del Empalme, a nadie se le escapa que esa zona no es competencia directa municipal y que las gestiones que se hacen son con el gobierno autonómico y con la jefatura de tráfico, y que hasta que no se resuelva la solución definitiva de lo que piensan hacer ahí en tráfico, cuando les planteamos, la única alternativa que nos ofrece la jefatura de tráfico es la regulación con el semáforo que ya se puso el verano pasado. Esa regulación de semáforo no es solución definitiva porque el problema que tiene la glorieta es que está colmatada. Entonces lo que planteábamos también y trasladamos es una petición de una regulación de semáforos también con el tráfico pesado. Porque el problema que tiene la glorieta no solamente es el semáforo cuando sales a las 19, sino que el tráfico pesado que viene de la zona de Aboño se incorpora y entonces atasca las salidas de Candás. Entonces ahí lo que trasladamos es, con una petición de policía local, hemos hecho tanto a la jefatura de tráfico como a la administración regional la petición de la regulación con más semáforos y que se revise. Pero el problema, porque tráfico hizo un estudio que tiene en su poder, que no nos trasladó al ayuntamiento, que a lo mejor no sé si el Partido Popular puede tener acceso a él, pero en jefatura de tráfico tiene un informe muy completo y a lo que... Bueno, digo que en nuestro caso lo hemos solicitado, lo hemos visto, sabemos que existe, pero que el planteamiento el planteamiento que hay es que todos los estudios concluyen que para el tráfico que soporta esa glorieta, pues que está saturada. Pero claro, si hay encima los enlaces y lo que se va a hacer hasta que no se haga la obra, pues de momento no tengo otra solución más que esa. Si algún grupo político tiene otra que podamos trasladar, lo que estamos explorando es eso, es una solución con semáforos regulatorios que a todas luces es provisional y como mucho aliviará un poco, pero no es solución definitiva. Eso queda claro. Respecto a la C4, Manolo, ¿lo quieres comentar tú, lo de la carretera de Sibares? Pues sí, vamos a ver. En la carretera de Sibares hay un tramo. A ver, en la carretera de Sibares hay un tramo que es autonómico. Luego hay un tramo que es municipal y luego entramos otra vez en un tramo autonómico. El tramo que es municipal recientemente se asfaltó en la curva y estamos pendientes de que en el informe de la Policía Municipal si es conveniente o no el pintar ese tramo que es municipal. Es lo que puedo decir al respecto. Hay que decir que ese tramo antes no estaba pintado y que tenemos muchas carreteras locales que por el ancho que tiene no están pintadas y la policía desaconseja pintarlas porque no hay espacio, no hay eje, no cumplen. Entonces, en base a eso se decidirá si se pinta o no se pinta con las recomendaciones técnicas que haga la policía. Pero también es verdad que los accesos a la urbanización de Sibares, teniendo en cuenta la dimensión de población que tiene, pues son muy estrechitos. Pero claro, eso implicaría una inversión porque habría que buscar hacia qué lado ampliamos. Y que ahí incidiría, pues tendríamos que ver un convenio, supongo que entre las dos administraciones y un presupuesto para ampliarlo en todo caso. Antes de que las demás cuestiones que tenemos pendientes, pues os las
contestamos por escrito. Sí que os quería trasladar la información que estuve ahora recibiendo por teléfono por parte de Policía Local, que es que hay un posible vertido en el emisario de Aboño. Está la policía con ello porque sabemos que en la zona de Carranques y en Candás pudiera haber afecciones y que el Seprona está tomando muestras donde está la pregona. Entonces, bueno, pues como estábamos en el pleno, yo creo que lo suyo es que os traslade la información, decir que hay control y seguimiento desde el primer momento por parte de Policía Local, que está en colaboración con el Seprona, que no os puedo trasladar más información porque verdaderamente desconocemos el origen en el momento en el que estamos, que la información que os trasladamos es la que nos acaba de facilitar la policía, que estaremos atentos a las novedades que se puedan producir al respecto y que os informaremos. Y respecto a estos hechos, si efectivamente se prueba que hay un nuevo vertido, pues lo que nosotros planteamos es, como no podía ser de otra manera, la exigencia de responsabilidades y el cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras que se necesiten, porque si es cierto que se confirma un vertido, pues nuevamente la costa de Carreño vuelve a estar amenazada. Acaba de estar eso, pues la gente me pasó fotos y que está el Seprona tomando muestras. En cuanto se confirme o sepa algo más, os lo trasladaré. Y sin más, damos por finalizada la sesión.